Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Políticamente Incorrecto. Continuando con este especial que quise sacar con respecto a la propaganda y la desinformación, tal como me había comprometido con ustedes, este especial consta de 5 partes y el día de hoy vamos a la cuarta parte. Más otros 2 programas especiales que saqué con respecto a la estupidez de ciertos candidatos y el otro, cómo se fomenta también la ignorancia. Todos estos programas tienen el propósito, ojalá, aunque sean 2 personas y esas 2 personas se las pasen a otras 2 más, y etcétera, tiene el propósito de que nosotros como ciudadanos dejemos de ser agentes pasivos con respecto a la situación política que nosotros estamos viviendo, sobre todo en Chile. Yo sé que estos temas en realidad no solamente se pueden enfocar en Chile, en cualquier país en realidad, porque son estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo para un poco no solamente entender la naturaleza humana, sino también cómo cierta clase política o cierta clase empresarial aprovechan esos atajos mentales para sacar provecho de ciertas programaciones con las cuales nosotros ya tenemos dentro de nuestra mente. Entonces, mi propósito de sacar este especial, sobre todo acá en Chile, que este año tenemos año de elecciones, es que nosotros estemos atentos a cómo de repente ciertos personajes de la clase política, no digo que todos, pero la gran mayoría, desgraciadamente, utilizan estos atajos para manipular a la gente, para engañarla, sin necesariamente mentirle. Pero como les digo, atajos mentales. Son cuestiones que cierto tipo de manipulación, ciertos detalles, qué sé yo, cómo se entrega la información, justamente para ir engatusando a la gente, e ir capturándola, y esa gente se vaya por determinado sendero. El día de hoy vamos al capítulo 4. El capítulo 4 quiero hablar con ustedes de las cámaras de eco y las burbujas de filtro, amplificando creencias y limitando perspectivas. Es bastante interesante este capítulo, o sea, igual que los otros que le he estado entregando, porque en cierta forma les estoy enseñando. Es como si yo agarrara una cámara de video, imagínate que está en un teatro, y en el escenario político, o sea, en el escenario de ese teatro, están todos los políticos hablando cuestiones, ¿cachai? Sus discursos, sus propuestas, etcétera, etcétera. Imagínate que yo agarro una cámara con estos temas, digamos. Imagínate que yo estoy dando una metáfora. Agarro una cámara y en vez de grabar la obra de teatro que se está exponiendo, yo agarro esa cámara y me voy detrás del escenario de este teatro. Y les enseño o les muestro eh, lo que sucede detrás de ese teatro. Les muestro cómo se ponen de acuerdo los actores, cómo planifican, cómo manipulan, etcétera, etcétera. Y estos estudios vienen de mucho tiempo, solo que no están, por una parte, claro, la gente común y corriente muchas veces no tiene el tiempo para estar analizando este tipo de cuestiones, por eso yo trato de hacer una especie de resumen de justamente de todos esos temas, de todos esos mecanismos que utiliza la clase política, sobre todo los más sinvergüenza, para manipular a la gente y voten por ellos. No es un tema menor, no es un tema menor, porque obviamente de lo que estamos hablando acá es de nuestro futuro, es de nosotros como ciudadanos, qué sé yo, instalados en un país determinado, de cómo nosotros percibimos a las personas que se supone que tienen que dirigir nuestro país, nuestro futuro, nuestra vida. Entonces no es un tema menor. Por eso quise sacar estos temas, para que ustedes se fueran dando cuenta de esto. Porque claro, cuando un sinvergüenza, un hijo de puta, un político cualquiera, qué sé yo, te pide el voto para que él decida, para que él sea electo, ese personaje al cual tú le vas a entregar el voto
va a tomar decisiones con respecto a tu vida, con respecto a tu futuro, al futuro de tu familia, al futuro de tus hijos. Entonces la información que te trato de entregar es justamente para que te despabiles, ¿ah? Te pegué un par de cachetazos en la mañana, te tomes un café y te des cuenta que no te están cagando solo a ti, te están cagando a tu familia. Tú si eres hombre y eres el que mantiene la casa, tú si eres mujer y si eres la que mantiene la casa, se peguen la cachá de una vez por todas y decían de forma informada. La pega fácil aquí es hacerse el desentendido, separarse de la política. Desgraciadamente, ese es un error tremendo que comete mucha gente. Y no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial. ¿Ustedes creen que por no votar el problema desaparece? ¿Estáis hueveando, en serio? No, mi amigo. Aunque no te guste ningún candidato, es mi perspectiva, es lo que yo pienso. Aunque no te guste ningún candidato de los que se presenten, vota por el menos malo, por el que tú crees que nos va a hacer menos daño. Pero no puedes desentenderte y dejar que las cosas sucedan. ¿Ah? Así como, así a la deriva, qué sé yo, como un bote. No podí hacer esa weá porque yo personalmente, con la experiencia que tengo en materia política, lo encuentro un acto súper irresponsable. Es como si tú dijeras, qué sé yo, no, el futuro de mi hijo prácticamente no me interesa, no sé, que lo decían otros, weón. No, pues mi amigo. No sé si entiendes lo que te quiero entender, lo que te quiero hacer entender. Ya, vamos a la cuestión del día de hoy. Viste, si siempre tengo que mandarme mi speech. Eh, ya, hoy día vamos al capítulo 4 de este especial que he sacado y vamos a profundizar en el cuarto punto clave de este análisis sobre la propaganda y la desinformación. El día de hoy, las cámaras de eco y las burbujas de filtro, amplificando creencias y limitando perspectivas. El día de hoy, en plena era digital, la forma en cómo nosotros consumimos la información ha cambiado radicalmente con respecto a lo que era hace apenas 20 años atrás. Y con ella han aparecido fenómenos como la cámara de eco y las burbujas de filtro. Ambos conceptos se refieren a entornos en línea, donde los individuos quedan expuestos predominantemente a información que confirma sus creencias existentes y a la vez se les aísla de perspectivas divergentes o de opiniones diferentes. Esto no solamente refuerza los sesgos, sino que también crea una visión del mundo un poco distorsionada y por supuesto polarizada. Y obviamente la clase política aprovecha muy bien estas cuestiones. Porque como les dije, mira, mira, los políticos muchas veces, sobre todo en la clase política que tenemos hoy en Chile, es bastante estúpida. En general, son súper hueones. Pero sí contratan a gente que sí sabe. Y es esa gente que sí sabe la que les dice, oye, no, pero mira, pero dentro de política yo les voy a contar una cuestión que pasa por detrás. Por lo general, cuando un político sale electo suele contratar amigos, que sé yo, buenos conocidos, que cachan algo de la materia y todo lo demás, pero siempre hay uno o dos que se llevan todo el trabajo. El resto de los buenos, para decir que trabajan, ¿cachai? Se meten a internet y empiezan a buscar en internet la cuestión, pero no es por un tema de que ellos sepan o tengan el conocimiento. Y ahora con esta cuestión de la inteligencia artificial, aquí le hago un llamado de atención a mis amigos políticos que están dentro del Congreso y a mis amigos asesores que están dentro del Congreso. De hecho, yo en algún momento, cuando Jaime Conache me invitó al programa Ronis y lo conversamos en un especial con mi amigo Gonzalo Orellana, que es experto en materia tecnológica y de inteligencia artificial. De hecho, él está creando inteligencia artificial el día de hoy. Eh,
Estuvimos conversando justamente de cuántos de estos asesores que son buenos para nada, flojos a cagar, que en algún momento acá en Chile los pillaron copiando, copy-paste, ¿ah? Copiar y pegar eh, proyectos de ley que copiaban de otros países y los buenos cobran por eso, weón, por copiar y pegar. Cobran por eso. Y seguramente, seguramente ese mismo perfil de personaje el día de hoy debe estar preguntándole a todas al chat GPT, al Gemini, y otras inteligencias artificiales, redáctame una ley con respecto a esto. ¿Ya? Y se les paga a esos hueones, se les paga a esos hueones por consultar la inteligencia artificial. ¿Y a dónde hago el llamado? A que el mismo Parlamento promulgue una ley que sea el asesor que sea sorprendido consultando inteligencia artificial y más encima esté cobrando por eso, puta, sea despedido de forma inmediata. Eh, por supuesto, canallas de mierda, bueno, son igual que los políticos que representan. Ya, vamos al tema central. Viste que me empiezo a ir por las ramas, hoy no, si tengo que corregir esa cuestión. Lo que pasa es que es un problema mental que tengo con esa cuestión, que siempre soy demasiado disperso, empiezo a conversar. Lo que pasa es que personalmente siempre trato de entregarle a usted un montón de cuestiones de lo que sucede, de lo que sucede, de lo que sucede, y al final me voy por las ramas y puta, y al final nunca entrego el mensaje. Ya, pero vamos a los hechos. Las cámaras de eco y burbujas de filtro, ¿ya? ¿Qué son las cámaras de eco? ¿A qué se le llama cámara de eco? Una cámara de eco es un espacio, ya sea virtual o ya sea físico, donde las opiniones y las creencias de un grupo se ven amplificadas y reforzadas a través de la comunicación repetida dentro de un determinado grupo. Piensa más o menos como el eco de tu propia voz. Ponte tú que te encierras en una habitación determinada, en un espacio cerrado, digamos, y cada vez que expresas una idea, esta idea rebota, ¿cachai? Y se te devuelve, haciéndola parecer, cada vez que la escuchas, haciéndolo parecer más común y aceptada de lo que realmente es. Hoy en día, en un contexto digital, las cámaras de eco se forman a menudo en redes sociales. Qué sé yo, foros en línea, grupos de chat, donde tú compartes con personas de una misma ideología o similares, ¿cachai? Que interactúan exclusivamente con respecto a un tema. Esto lleva a una validación constante de sus propios puntos de vista, minimizando o descartando por completo cualquier crítica o cualquier opinión disidente. Es más o menos para que ustedes entiendan lo que son las cámaras de eco. ¿Les hace sentido? Sí, por supuesto. ¿Qué son las burbujas de filtro? Las burbujas de filtro es un término acuñado por el especialista Eli Pariser, que son el resultado de algoritmos personalizados, ¿cachai? Utilizados por plataformas en línea como Google, el Facebook, el YouTube, etcétera, para predecir qué información les gustaría ver al usuario, basándose en su historial de búsqueda, ¿cachai? En los clics, en las ubicaciones de preferencia. Por lo general, estas plataformas buscan mantener al usuario comprometido, les muestran contenido que probablemente les interese, con el que esté de acuerdo. Y seguramente usted deben saber muy bien a lo que me refiero, porque justamente cuando uno se mete a YouTube, no es casualidad que aparezcan temas que obviamente simplemente te interesan a ti, po. Porque obviamente esas empresas, esos algoritmos, buscan mantenerte. Y obviamente para mantenerte no te van a entregar información que le interesa al pelotudo del otro lado, pues, del otro bando. Es así de obvio, así de lógico. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Que el problema es que al hacerlo
se filtra automáticamente la información que podría desafiar eh, sus puntos de vista. Es como si el Internet construyera una burbuja en torno a ti, invisible, ¿cachai? Alrededor tuyo, mostrándote solo lo que él cree que tú debes ver y ocultándote el resto. Esta, entre comillas, personalización, aunque bien intencionada para mejorar la experiencia del usuario, por supuesto, limita la exposición a la diversidad de ideas y opiniones. Mira, es verdad, es verdad. Nosotros cuando nos metemos a Internet no queremos que nos contradigan. Por una cuestión de ego, por una cuestión de estructura mental, ¿cachai? Y eso hasta cierto punto se lo agradecemos también al algoritmo. Pero yo les recomendaría que de vez en cuando, sí, yo sé que eso para mucha gente es doloroso, es doloroso también escuchar a gente que piensa diferente. Yo personalmente, como una persona que en algún momento trabajó para un gobierno de extrema izquierda, para ser una persona que en determinado momento he trabajado en política, que he creado un partido político, que he dirigido organizaciones sociales, necesariamente, aunque yo no lo quiera, he tenido que escuchar opiniones que son, entre comillas, del otro bando. Y eso a ti te permite, créeme, te permite a ti tener una visión mucho más amplia de lo que mucha gente piensa y cree. Y eso es lo peor, la creencia es lo peor, porque por lo general esa creencia, esa rajatabla es como un acto de fe, ¿cachai? Pero es necesario conocerlo, es necesario tratar de entender por qué cierta gente cree en determinados personajes. Claro, a veces es por ignorancia, a veces es eh, por herencia. Claro, porque a veces tu abuelo te inculcó esa cuestión, tu papá te inculcó esa cuestión, qué sé yo. Pero a veces mucha gente, claro, porque obviamente tu papá es tu papá, ¿cómo tú vas a pensar que tu papá te quiere cagar? Pues, weón? Pero a lo mejor tu papá sí está equivocado, po, y tu abuelo está equivocado. Entonces llega un momento en que tú tenés que agarrar todas estas cuestiones, como lo he dicho antes, meterlas dentro de una juguera, tomarte el juguito y sacar tus propias conclusiones. Mi viejo tenía razón, mi abuelo tenía razón. A lo mejor cuando ellos creían en determinada cosa, la situación política o social de nuestro país era muy diferente a la del día de hoy. Pero hoy yo necesito sacar mis propias conclusiones y les repito, por mi futuro, por el futuro de mis hijos, por el futuro de mi familia, yo tengo que evaluar y darme la pega, aunque te duela, huevón, aunque te duela, tengo que darme el trabajo de ser responsable en esa materia y votar por el huevón que nos haga menos daño, o votar por el huevón que realmente es correcto. Pero no entregarle, no, es que yo me siento de izquierda, no entregarle a ojos cerrados, ese es el peor error que tú puedes cometer, entregarle a ojos cerrados, porque tú eres de izquierda, el voto a un hueón de izquierda. Yo les he dicho anteriormente a ustedes que la clase política de izquierda, los políticos de izquierda, lo que tienen en su cabeza no tiene nada que ver con lo que tú, como persona común y corriente de izquierda, tienes en tu cabeza. Créeme, créeme. Los políticos de izquierda buscan principal y algunos de derecha también, para que no crean que estoy siendo sesgado. Pero los objetivos que ellos tienen son muy diferentes a tu idea romántica de lo que es la izquierda, mi amigo. En política tú no puedes romantizar la política, no puedes, porque ya te lo dije, tu futuro, el futuro de tu familia,
El futuro de tus hijos depende de la decisión que tú vayas a tomar. Entonces no seas imbécil, no seas estúpido. Baja la pelota a tierra y analiza las cuestiones como son. Analiza los hechos. ¿Cómo lo ha hecho la gente de izquierda principalmente y algunos personajes de derecha? ¿Cómo lo han hecho en el pasado? Revísalo. Si no requiere tanto esfuerzo. Revísalo. En nuestro pequeño país, bueno, en nuestro querido y pequeño país, revisa cómo la clase política nos ha manipulado y nos ha hecho mierda por más de 30 años. Y con estos últimos 4 años, con este adefesio que tenemos de presidente el día de hoy, bueno, eso se ha pronunciado mucho más. Ha quedado en evidencia. Ya, volvamos al tema central. La peligrosa conexión entre la propaganda y la desinformación. Las cámaras de eco y las burbujas de filtro son un caldo de cultivo para que se expanda la propaganda y la desinformación por varias razones. Punto uno, el refuerzo de los sesgos, que lo habíamos conversado anteriormente. Al estar expuesto solamente a un tipo de información, confirma sus creencias. Los individuos se vuelven más susceptibles a la desinformación que se alinea con sus egos ya preexistentes. Punto 2. Polarización. Al no ser expuestos a puntos de vista diferentes, las personas tienden a demonizar y a deshumanizar a aquellos que piensan de manera distinta, lo que contribuye a una mayor polarización social. Punto 3. Dificultad para discernir la verdad. Dentro de estas burbujas, la desinformación puede adquirir una apariencia de verdad, ya que es validada como grupo y no se puede presentar contrapeso. Número 4. Manipulación es más fácil. Los propagandistas pueden explotar esas estructuras para dirigir mensajes específicos a grupos ya receptivos, afianzando ciertas narrativas falsas o engañosas sin resistencia. Por supuesto, porque ya están condicionados para. Número 5. Reducción del pensamiento crítico. También lo hemos conversado anteriormente, hace poquito, hace 1 o 2 episodios atrás. La falta de exposición a ideas opuestas disminuye la capacidad de los individuos para que evaluemos críticamente la información y consideremos múltiples perspectivas. En resumen, las cámaras de eco, disculpen, en resumen, las cámaras de eco y las burbujas de filtro crean un ambiente donde la desinformación no solo prospera, sino que también se solidifica, haciendo que sea cada vez más difícil para individuos formarse una comprensión completa y matizada del mundo. Claro, porque estamos siendo cómodos en el sentido de que estamos permitiendo que solamente nos llegue información que a nosotros nos acomoda, porque no queremos escuchar a los zurdos, porque muchas veces son ignorantes, muchas veces no saben lo que hablan, entonces ya perder tu tiempo. Yo, por ejemplo, con el presidente de la República, cuando hizo su supuesta, cuando se fue a meter al Congreso el 1 de junio, allá en el Congreso, es cierto, yo lo escuché, pero no duré mucho, no duré mucho. Sí, porque el tipo exige demasiada paciencia, bueno, o sea, onda, tenéis que estar drogado y borracho para escucharlo más de media hora o más de 15 minutos, por la cantidad de imbecilidades que habla, bueno, en serio, en serio. Sí, pero no me quiero desviar ustedes saben la opinión que yo tengo del administrador que tenemos en Chile, no me quiero desviar, sigamos con este tema, ¿cachai? Y otro día nos juntamos, bueno, y reventamos el drogo.
Tal como ha sido característico en este especial que yo he querido entregar a ustedes con respecto a estos temas eh, de propaganda y desinformación, en este capítulo también quiero entregar algunos ejemplos para que a ustedes les quede súper claro de qué, a qué se refieren estos puntos con los cuales a los cuales yo a ustedes se los mencioné. ¿Cachai? Ya vámonos a los ejemplos. Ejemplos de efectos de cámara de eco y burbujas de filtro. Vamos al punto uno, refuerzo de los sesgos. El refuerzo de los sesgos ocurre cuando la información que recibimos solo valida lo que ya pensamos nosotros, haciéndonos creer que nuestras ideas son correctas o universalmente son las que son. Ejemplo, imagínate que una persona cree firmemente en una teoría conspirativa, ¿sabe?, sobre el origen de una enfermedad determinada. Si esta persona sigue determinadas cuentas, determinados grupos o canales de redes sociales que difunden y apoyan esa teoría, el algoritmo de la plataforma le mostrará cada vez más contenido relacionado con ese tema. Videos de expertos que confirman y hacen comentarios con respecto a ese tema. ¿Cachai? Esto refuerza el sesgo de confirmación, haciéndole sentir que su creencia es la verdad absoluta y que cualquier información oficial que la contradiga es parte de la mentira. Punto 2. Polarización. La polarización se da cuenta cuando las burbujas de filtro y las cámaras de eco separan a las personas de los grupos con ideologías opuestas, volviéndolos cada vez más extremos y distanciados entre sí, que esto es una cuestión que los políticos suelen sacar mucho provecho. Justamente para ellos, esto lo usan como trampolín. Para ellos, qué sé yo, sacar provecho de eso y manipular a la gente. Vamos al ejemplo. Durante un periodo electoral cualquiera, ¿cachai? Los votantes de un partido político se encuentran en redes sociales y los foros donde se comparten las noticias, las opiniones positivas sobre su candidato y las negativas sobre los oponentes. Los algoritmos de las plataformas, ¿qué es lo que suelen hacer? Les muestran más este contenido. Al mismo tiempo, los votantes del partido contrario están en sus propias burbujas, ¿cachai? Viendo solo información que denigra al primer candidato y exalta al suyo. Por supuesto, si la gente de derecha está encerrada en su propia burbuja, tengan la plena seguridad que los pelotudos de izquierda van a estar también en sus propias burbujas, ¿cachai? El resultado es que ambos grupos se polarizan, se convencen de que el otro lado de que el otro lado no solo está equivocado, sino que moralmente es corrupto y peligroso. Se pierde un punto medio y la capacidad de empatizar o dialogar, ya que la burbuja los ha radicalizado en su postura. Lo que pasa es que aquí, a ver, esta información que yo les estoy entregando es una información que se entrega en situaciones normales, no en lo que está sucediendo en Chile. Sí, ustedes ya cachan a qué me refiero, porque acá en Chile acaba una evidencia de que la extrema izquierda lo ha hecho como la mierda, objetivamente, porque no solamente es la teoría, sino que los hechos así lo demuestran. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, claro, esta teoría, esta información que yo les estoy entregando, digamos que se entrega en condiciones, entre comillas, normales. Pero acá en Chile estamos viviendo una situación muy anormal con este gobierno que tenemos y con el administrador y todos los cómplices que tenemos, porque ha sido demasiado evidente, demasiado obvio que el personaje no sabe absolutamente nada y todo su séquito de pelotudos, de huevones, no saben absolutamente nada. Están dejando el país hecho mierda, literal, literal. Y no lo digo porque yo lo digo, porque yo lo crea,
Me voy a los hechos, es cosa de que tú revises las cifras, revises las noticias, y eso es lo que está sucediendo de forma objetiva. Algunos dicen que Boric lo ha hecho muy mal. No, yo creo que lo ha hecho muy bien. Chucha, weón. ¿Qué estáis diciendo, pasadores, weón? Pero eso lo vamos a conversar en otro capítulo. Boric no está trabajando para Chile, está trabajando para otra agenda. Y para esa otra agenda Boric lo ha hecho espectacularmente bien, créanme. Para Chile lo ha hecho como la mierda, pero para esa otra agenda lo ha hecho espectacularmente bien. Yo sé que la gente que ha trabajado en política sabe de lo que estoy hablando, sabe que tengo razón en lo que estoy diciendo, en la afirmación que estoy dando. Vamos al punto 3, dificultad para discernir la verdad. Esto sucede cuando la saturación de información, especialmente la desinformación dentro de una burbuja, hace que sea casi imposible distinguir lo real de lo falso. Por eso yo les decía que el tema de informarse es crucial para que ustedes de a poco vayan agarrando el gustito que cuando un político les dice determinada cosa, incluso la forma en cómo se los dice, cómo se viste, con una sonrisa que hace un gesto raro, ustedes ya lo detecten. Ejemplo, en medio de una pandemia circulan noticias falsas sobre curas milagrosas o tratamientos alternativos peligrosos. Sí, pasó durante la pandemia del COVID, que hubo gente, desgraciadamente hubo gente que empezó a sacar huevas que no correspondían. Era un caos, porque claro que hubo cosas alternativas que sí funcionaron, pero hubo otras huevas que fueron un desastre. Y también hubo, para que muchos que no lo saben, hubo mucha gente del sistema público en medicina que no sabían cómo intubar a una persona. Y también fueron responsables de algunas muertes. No sabían intubar. Ya, continúa. Si una persona está en una cámara de eco donde estas soluciones se comparten y validan constantemente por otros usuarios, es muy probable que esta persona termine creyendo en ellas, incluso si las fuentes oficiales de salud las desmienten. Aquí yo pongo, me van a disculpar, pero aquí yo pongo en duda las fuentes oficiales. Por favor, me van a disculpar. Pero eso lo vamos a conversar en otro capítulo, porque aquí las fuentes oficiales, weón, fueron bastante mariconas con respecto a este tema del COVID. Mira, esto ya, no me voy a distraer. Después conversamos de esa wea. La dificultad de discernir la verdad surge porque dentro de esa burbuja las voces confiables son las que difunden la desinformación y las voces que ofrecen información verificada son filtradas o desacreditadas por el propio grupo. Aquí hay una especie, yo entraría aquí en una especie de conflicto. Yo entraría en una especie de conflicto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí yo les hago pensar a ustedes. No crean, siempre les he dicho, no crean a rajatabla lo que yo les digo. Pero ¿qué pasa cuando la información oficial es la que está distorsionada? Yo les he dicho, yo soy honesto con ustedes. Cuando la mayoría, cuando la mayoría a mí me dice que tengo que ir para la derecha, cuando tengo que ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. Porque los hechos así lo demuestran. Por una sencilla razón, nos vienen cagando hace más de 30 años. ¿Por qué el día de hoy justamente piensan en nosotros y nos quieren ayudar? Después de 30 años de todo lo contrario. Y lo hablo por Chile. ¿Por qué de repente aparece puta, que se pegó en la cabeza el buen de turno? O los políticos de turno. ¿Ah? Vienen 30 años cagando, de repente se pegan en la cabeza y nos quieren ayudar. Es una cuestión de lógica, pues, weón. Vamos a conversar de ese tema, sí, lo vamos a conversar. Número 4, manipulación más fácil. Las cámaras de eco y las burbujas de filtro crean un terreno fértil
para actores maliciosos, manipulen las percepciones y los comportamientos de las personas. Y eso es verdad, lo vemos en todas partes, no solamente en materia política, sino que también en materia empresarial. ¿Cachai? Las empresas le exigen a determinados vendedores, bueno, cumplir ciertas cuotas, los vendedores, con tal de cumplir esas cuotas, son capaces de vender hasta su propia madre, bueno, para cumplir las cuotas. En materia política pasa exactamente lo mismo. Tal cual. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Un gobierno extranjero o un grupo de interés busca influir en la opinión pública, ponte tú, de otro país para desestabilizarlo. Identifican cámaras de eco existentes, por ejemplo, grupos de discusión sobre un tema social controvertido. Y luego inyectan intencionalmente desinformación y propaganda dirigida a ese grupo. Al estar dentro de una burbuja donde la gente ya comparte ciertas sensibilidades, estos mensajes, los manipuladores son recibidos con menos escepticismo y se difunden rápidamente. Por ejemplo, podrían difundir historias falsas sobre la inmigración y la seguridad para exacerbar el miedo y la división, lo que hace que la manipulación sea mucho más fácil, porque los mensajes ya están preaprobados por la audiencia de la burbuja. Vamos al punto 5. Reducción del pensamiento crítico. También lo hemos conversado. Bueno, la verdad es que todos estos capítulos están interconectados entre ellos, ¿cachai? No es que todo esté encasillado así, no, todo está interconectado, sí. Es re complejo en el sentido que cuando yo te entrego esta información, tú no esperes que eso en materia, en la vida real, en materia política, esto te llegue ordenadito. No, no. Es mucho más complejo que eso. Por eso es necesario que tú lo estudies, que tú lo veas, porque la información siempre te llega de forma dispersa. Y la única forma de tú rebatir, de tú analizar, de tú criticar, qué sé yo, y de defenderte, es que lo estudies estos temas y estés preparado para cuando te traten de inyectar el veneno, tú digas, jale, párate, chántate la moto, lo que tú estás diciendo no es correcto. O por lo menos prendas una luz de alerta y digas, a ver, pero espérate, este personaje hoy día me está ofreciendo soluciones, pues resulta que ha estado metida dentro del sistema durante 30 años. Por ejemplo, Evelyn Matei. Evelyn Matei ha estado en el sistema durante 30 años y resulta que ahora aparece ofreciendo las soluciones mágicas para todo. Y durante 30 años no fue capaz de dar la pelea por los temas que realmente a nosotros nos interesaban. Lo mismo José Antonio Cast, la misma cosa. No de forma tan expuesta como Evelyn Matei, pero lo mismo, el mismo perfil. Entonces hay que estar atento, güey. Hay que estar atento a ver. ¿Para qué hablar de la gente de izquierda? ¿Para qué hablar? Bueno, porque son tan hueones, son tan radicales que no sé, ni ellos se dan cuenta de lo que hablan o de lo que hacen. ¿Cachai? Son como monitos jugando con Gillette, bueno, los de la izquierda, bueno. Son elementales, son súper básicos. Bueno, para uno, no sé, pues, bueno, por eso trato de entregarle esta cuestión. ¿No? Vamos a la reducción del pensamiento crítico, número 5. Vamos a la reducción del pensamiento crítico. Al no ser expuesto a diferentes puntos de vista y al recibir constantemente la información que confirma lo que ya cree, el individuo pierde la capacidad de analizar la información de forma objetiva. Vamos a un ejemplo. Un joven pasa la mayor parte de su tiempo en una plataforma de videos cortos donde el contenido que le entregan, ¿cachai? Sobre un estilo de vida específico, ¿cachai? Cómo vivir como un nómada digital, qué sé yo, se vuelve viral. Todos los videos que ve glorifican ese estilo de vida, muestran solo las ventajas y no minimizan o ignoran los desafíos. El algoritmo le sigue mostrando más de lo mismo. Con el tiempo, este joven puede desarrollar una visión idealizada o irreal, que es lo que pasa con la izquierda, que mucha gente tiende a idealizar ciertas cosas y le he dicho que lo que
idealiza a la gente, no tiene nada que ver con los propósitos que persiguen los políticos de izquierda. Es irreal de un estilo de vida determinado sin considerar las implicaciones financieras, sociales o personales a largo plazo que eso significa. Su pensamiento crítico se reduce porque nunca le presenta una perspectiva equilibrada, no aprende a cuestionar la narrativa predominante o a buscar cierta información que contradiga lo que ya tiene adentro de su cuerpo, lo que ya ha absorbido. Estos ejemplos ilustran un poquito cómo la cámara de eco y las burbujas de filtro no son solamente conceptos teóricos, sino que tienen además un impacto real en la vida común y corriente, palpable en la forma en que las personas perciben el mundo y toman decisiones. No es algo que termine cuando tú apagas el computador, no es algo que termine cuando tú apagas la televisión. Queda enquistado en tu mente, queda enquistado en tu ser. Nosotros acá en Chile hemos tenido grandes políticos, gente muy inteligente, como digo, Portales, qué sé yo, eh, Pedro Aguirre Cerda, entre otros, que se han dado el trabajo de estudiar y de evaluar lo que dice la oposición, lo que dice la gente que está como al otro lado. Y son capaces, han sido capaces de agarrar esa información, meterlo a la juguera y tomarse el copete, el trago. En materia política o en materia de geopolítica, la gente que es más inteligente, que es más astuta, evalúa lo que está sucediendo al otro lado. Por ejemplo, Johannes Kaiser, tú le preguntas a ese weón, a Johannes Kaiser, tú le preguntas con respecto a Marx o a Lenin y todo lo demás, y yo te aseguro que el compadre se lo ha estudiado. Sí, porque es necesario para nosotros entender, saber y poder contrarrestar esa cuestión. Nosotros tenemos que estudiar a esos hueones que son la oposición. ¿Cómo piensan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué escriben? Es muy cómodo quedarte en tu punto de vista y escuchar. O sea, escuchar, meterte en la burbuja es como escuchar que te estén alabando todo el día por las cosas buenas que tú haces. Y te visto para arriba, dedito así y todo ese tipo de cuestiones. Pero necesariamente, y esto cualquier militar lo sabe, es como un trabajo de logística, como un trabajo de espionaje. Tienes que saber cómo piensan los otros hueones para poder crear armas que nos defiendan a nosotros y que sirvan para atacarlos a ellos, contrarrestar el discurso. Johannes Kaiser es un hueón muy inteligente, es un hueón estudioso, un hueón que sabe, un hueón que lee, que estudia, lo ha demostrado, es cosa de escucharlo hablar, po, hueón. Pero es necesario que nosotros traspasemos esa línea, sepamos cómo ellos piensan, leamos lo que ellos leen, veamos lo que ellos ven, escuchemos lo que ellos escuchan, aunque nos duela, sí, nos duele. Boric no es el mejor ejemplo, para nada, porque yo creo que ese bueno dentro de la misma izquierda lo consideran un ignorante de la puta madre. Pero veamos otros hueones de izquierda, por ejemplo la Gladys Marín. ¿Se acuerdan de la Gladys Marín? Era comunista de verdad, po. Y la mujer era inteligente, y había que escucharla. Y de la única manera en que tú puedes doblegar
a esos hijos de puta, es justamente sabiendo cómo piensan. Y para saber cómo piensan, tú tienes que leer, escuchar y ver lo que ellos también escuchan, ven y leen. Ya, gente, no les quito más tiempo. Mira, me ahorré 10 minutos. No duré una hora. Ya, gente, muchísimas gracias por el tiempo que se han dado para escucharme. Y ya el próximo capítulo sacamos el quinto y último capítulo de este especial que me he comprometido con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos en otro episodio de Políticamente Incorrecto. Un fuerte abrazo, muchas gracias.